Hoy vamos a iniciar una serie de videos enfocados en lo que es el dimensionamiento de obras para el drenaje pluvial. Uno de los primeros pasos para el dimensionamiento de este tipo de obras es el cálculo de caudales. Dentro del cálculo de caudales, dependiendo de las áreas de drenaje, principalmente tenemos diferentes métodos. El método que se aplica generalmente a pequeña obra es el método racional. Este método tiene como base tres variables, donde el caudal máximo es determinado como el producto del coeficiente de escorrentía por la intensidad de lluvia por el área. En este caso, el área está restringida, ¿verdad? Es un método que está restringido en función del área de drenaje y al menos en la normativa nicaragüense, en el reglamento de drenaje pluvial de Managua, se restringe a áreas de drenaje menores a 5 kilómetros cuadrados. Cuando el área excede esa cantidad, entonces se recomiendan otros métodos como el tránsito de avenida. Ahora vamos a ver de qué depende cada una de esas variables y qué representa el caudal máximo. Entonces, en el análisis hidráulico, el punto de partida siempre será la cuenca, ¿no? O el área de drenaje. Generalmente, la cuenca a diferentes niveles o unidades hidrológicas se utiliza para el dimensionamiento de obras en caminos, en calles, pero también el concepto aplica cuando hacemos el cálculo hidráulico para áreas de drenaje como techos o áreas verdes en edificios e instalaciones de ese tipo. Entonces, cuando nosotros tenemos el área de drenaje delimitada, ya sea a nivel de cuenca o a nivel de techo o de alguna superficie de drenaje, entonces hay algunas características que son determinantes para el posterior cálculo del caudal. Nosotros consideramos el punto de cierre como el punto de interés donde se va a construir la obra de drenaje para la cual estamos haciendo el cálculo hidráulico o el cálculo del caudal. Sucede que estas tres variables son determinantes para determinar el caudal máximo. ¿Y qué representa el caudal máximo? Entonces, si nosotros graficamos el caudal versus tiempo, sucede que cuando se da un evento de precipitación sobre esa área de drenaje, hay un concepto importante que es el tiempo de concentración, que lo vamos a ver posteriormente. Pero básicamente es lo siguiente: cuando sobre esta área empieza a precipitar agua, ¿verdad?, en forma de lluvia, dependiendo de la forma que más o menos esté definida el área de drenaje, vamos a tener lo que se conoce como tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración no es más que el tiempo que tarda la gota que cae en el punto más alejado hasta llegar al punto de cierre, punto de interés. De manera que cuando la gota que cayó en el punto más alejado llega al punto de cierre, todas las demás gotas ya llegaron, por lo tanto se genera el caudal máximo. Gráficamente lo que tendríamos es que si este tiempo corresponde al tiempo de lluvia, una vez que empieza a llover, cada gotita se va a ir dirigiendo hacia el punto de cierre de manera natural, digamos, ¿no?, por gravedad. Entonces el caudal en el punto de cierre va a empezar a aumentar y va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar hasta que llega un momento en que la gota que cayó en el punto más alejado, que corresponde al tiempo de concentración, también llega al punto de cierre. En ese momento nosotros alcanzamos el caudal máximo. Por lo tanto, ese caudal máximo es el que vamos a utilizar para el dimensionamiento de la obra, de manera que la obra sea capaz de evacuar todo el caudal. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular con el método racional. Entonces, en el método racional, como dije antes, tenemos tres variables: C, que es el coeficiente de escorrentía, y vamos a ir estudiando cada una de estas variables. Ahora, ¿qué es el coeficiente de escorrentía? Cuando nosotros tenemos la distribución de la lluvia, ¿verdad?, al final lo que estamos haciendo es un balance hídrico de alguna forma. Cuando nosotros tenemos una superficie sobre la cual hay precipitación, la precipitación se vuelve la entrada al sistema. Una vez que el agua precipita, tiene básicamente tres opciones o tres caminos. Ella puede infiltrar, puede evapotranspirarse o puede escurrir. Entonces, lo que escurre es lo que nosotros necesitamos evacuar a través de las obras de drenaje. En estas variables no nos vamos a detener, pero básicamente la idea es que cuando nosotros tomamos en cuenta esa distribución, entonces tenemos la ecuación del balance hídrico, que es
el caudal de entrada o la masa de entrada, que sería la precipitación, va a ser igual a la suma de los tres, ¿no? Porque el 100% de lo que precipita puede ser que una parte evapotranspire, otra parte se infiltra y otra parte escurre. En este caso, para drenaje pluvial, lo que nos interesa es el escurrimiento, porque es lo que va a llegar a la hora de drenaje. Y por eso se llama coeficiente de escorrentía, porque lo que estamos diciendo es que de esta total, que es el 100%, vamos a tener un porcentaje para cada uno de la salida, ¿verdad? Que sería un porcentaje que evapotranspira, un porcentaje que infiltra y un porcentaje que escurre. Por lo tanto, necesitamos determinar cuánto de ese 100% va a escurrir. Ahora, ese coeficiente de escorrentía a su vez depende de tres variables. Va a depender del tipo de suelo, del uso del suelo y de la pendiente del suelo. ¿Qué significa cada una de esas cosas? El tipo de suelo, porque en función de las características del suelo, así esta distribución va a cambiar. Por ejemplo, si tenemos un suelo arenoso, la fracción de precipitación que infiltra va a ser mayor que si tenemos un suelo arcilloso, ¿no? Por las características de ese suelo en cuanto a permeabilidad. Si tenemos una superficie que está cubierta de vegetación, entonces vamos a tener un uso de suelo diferente que si fuera, por ejemplo, un área techada o impermeabilizada. Por lo tanto, la distribución del agua va a cambiar y va a favorecer la evapotranspiración sobre la infiltración o la escorrentía. Y en el último caso, que es la pendiente, porque en función del comportamiento del terreno, de la superficie, así vamos a tener mayor o menor posibilidad de que el agua infiltre o escurra. Por ejemplo, a nivel de cuenca, generalmente en la parte alta, ¿verdad?, tenemos la mayor pendiente, por lo tanto, en esa área, si está descubierta, no tiene suficiente vegetación, entonces el agua, en lugar de infiltrar, va a tender a escurrir. En ese caso, para esa condición, tendríamos un mayor coeficiente de escorrentía. Entonces, al final necesitamos conjugar estas tres cosas, ¿no?, para determinar el coeficiente de escorrentía. Entonces, en la práctica tenemos dos opciones. Nosotros podemos determinar cada una de estas características a nivel de cuenca o de área de drenaje, o en algunos casos para los reglamentos ya vienen estipulados los valores directamente. Por ejemplo, si estamos haciendo el cálculo de caudal máximo con el método racional para un área techada, esto ya se considera conocido, estudiado, y si estamos hablando de un área con superficie lisa, metálica, entonces este valor anda entre 0.90 y 0.95. Eso es lo que dice el reglamento para Nicaragua. ¿Qué significa? Que como tenemos un área techada, no hay posibilidad de infiltración, ¿verdad? Es un área impermeable. ¿Qué es lo que se puede perder? Un poco de evapotranspiración, ¿verdad?, por efecto de la temperatura principalmente. Por lo tanto, del 100% del agua que cae en forma de lluvia, entre el 90 y el 95% se va a escurrir. Y la diferencia es lo que va a evapotranspirar. ¿Por qué tenemos un rango? Porque eso va a depender de los materiales, va a depender de la pendiente. No es lo mismo tener un techo con 20% de pendiente que con 10, ¿verdad? Entre más tiempo tarda en escurrir el agua, más probabilidad hay de que una fracción de esa agua se evapotranspire. Asimismo, la superficie, ¿no? Yo puedo tener un área techada con lámina metálica o puedo tener un área impermeabilizada con concreto. Entonces, dada la rugosidad y las características, también va a afectar el coeficiente de escorrentía. Cuando nosotros no tenemos valores dados por las normas, los reglamentos, entonces tenemos que ir a valorar cada condición, ¿verdad? Entonces, ya sea a nivel de cuenca, nosotros deberíamos tener un plano donde se represente el tipo de suelo de acuerdo con la textura, ¿verdad?, que si es arcilla, arena, limo, el uso de suelo, que si es uso forestal, uso agropecuario, diferentes tipos de uso de suelo. Ahora, ¿qué tiene que ver el uso de suelo? Es fundamental y es una de las características más difíciles de predecir, porque cuando trabajamos a nivel de cuenca o de áreas grandes, los usos de suelo son variables. ¿Qué es lo que suele suceder, por ejemplo, en las zonas urbanas? En una ciudad puede ser que hace 30 años se diseñó una alcantarilla cuando el uso de suelo todavía era dedicado a agricultura o áreas verdes. Pero si eso se va impermeabilizando, entonces con el tiempo el uso de suelo cambia, aumenta la escorrentía y resulta que la obra de drenaje que se diseñó hace 30 años ya no tiene capacidad, ¿no? ¿Por qué?
al suceder un cambio de uso de suelo, entonces afecta el coeficiente de escorrentía. Nos pasa también con grandes áreas que quizás antes fueron dedicadas a bosques y cambiaron a la agricultura o ganadería, entonces también aumenta la escorrentía y por lo tanto aumentan los caudales en ríos y cualquier otro cuerpo de agua, y es donde tenemos problemas luego de inundación. Y finalmente la pendiente de suelo, que en ese caso es muy poco variable o prácticamente nada, ya sea a nivel de cuenca. Si tenemos un área muy extensa, pues la pendiente no va a cambiar, a no ser que hagamos grandes cambios a nivel de movimientos de tierra, ¿verdad? Y si tenemos superficies construidas, impermeabilizadas, las calles pues no cambian su pendiente, los techos no cambian su pendiente. Entonces la mayor dificultad para determinar este coeficiente está en el uso de suelo, porque es lo que es más cambiante. Nos puede pasar también a nivel domiciliar, ¿verdad? Zonas urbanas, en notificaciones por ejemplo, que nos entregan un terreno que tiene, no sé, 100 metros cuadrados, el área constructiva es de 70, tiene un área verde que facilita la impermeabilización, pero luego nosotros terminamos construyendo sobre esa área verde y ese uso de suelo cambió. Lo que antes era área verde ahora es área impermeable y por lo tanto aumenta el caudal. Y de esa forma pues vamos modificando las características del caudal en cuanto a cantidad, y por supuesto vamos a afectar la capacidad que tengan la obra. Por eso es importante manejar los límites, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos mucha incertidumbre, y es un consejo que yo siempre doy a nivel de cualquier parámetro, siempre que nosotros tenemos rangos, generalmente nosotros decimos, bueno, nos vamos con la mitad, pero debería haber un criterio un poco más técnico de cómo decidir si tomo el valor mínimo o tomo el valor máximo, ¿verdad? Vamos a hacerlo con uno que tenga tal vez un rango más amplio. Por ejemplo, un área de cultivo, porque los cultivos son altamente variables, ¿verdad? No es lo mismo cultivar maíz que cultivar café. Dependiendo de las características, así se va a ver afectado. Digamos que para un área de cultivo, en general, tenemos un coeficiente que puede ir de 0,15, lo vamos a poner, a 0,40. ¿Cómo elijo 0,15 o 0,40? Si me lo da el reglamento. Entonces yo siempre recomiendo que sea en función de el nivel de incertidumbre que nosotros tengamos en la información. Si yo sé, por ejemplo, que el cultivo es café, que es un cultivo perenne, entonces las probabilidades de que ese uso de suelo cambie es muy poco probable, ¿no? O si yo tengo una plantación forestal o de cítricos, por ejemplo, las probabilidades de que corten todos esos árboles va a ser muy pequeña. En cambio, si yo tengo granos básicos, maíz, frijoles o cualquiera, la probabilidad de que eso cambie es alta, ¿no? Porque alguien puede decir, es un cultivo que tarda 3 meses y el siguiente año se le puede ocurrir poner otro cultivo o convertir esa área de cultivo en un área urbanizada. Entonces las probabilidades son mayores. Por lo tanto, si yo tengo mucha seguridad de que eso no va a cambiar, entonces me puedo ir con el valor mínimo. Pero si tengo probabilidades o posibilidades de que el uso de suelo cambie en un corto tiempo, entonces me voy con el máximo, previendo que a largo plazo va a haber ese cambio, y por lo tanto la obra tiene que ser capaz de poder evacuar todo ese caudal máximo que se va a generar tomando en cuenta el cambio en el uso de suelo. Entonces con eso ya tenemos explicada la primera variable dentro de la ecuación, que es el coeficiente de escorrentía.